En esta segunda sesión, después de la sesión anterior en la que nos centramos en los antecedentes del abolicionismo y vimos cómo había sido hasta ahora la explicación más paradigmática, la explicación económica de la abolición de la esclavitud, en esta segunda sesión, repito, lo que nos interesa es centrarnos en otros factores, en factores que van más desde el punto de vista político o social, es decir, en factores relacionados con la modernización y la transformación de la esfera pública y de las estrategias que los propios esclavos emprendieron para ser protagonistas de su propia libertad. Tanto en esta sesión como en la anterior haremos alguna reflexión final para que seamos conscientes de que, aunque la abolición se produjo en 1886, todavía hay ciertas lacras que nos ha dejado y que todos nosotros, como ciudadanos, ya no como historiadores, debemos combatir. Bien, hasta ahora lo que hemos visto es la explicación económica, que no es determinante por sí sola, lo que no significa que carezca de importancia. Y es por ello por lo que tenemos que poner en valor otros factores que nos ayuden a entender el proceso abolicionista en toda su complejidad. Mi idea es poner de manifiesto que más que una explicación única y determinante de por qué se produjo la abolición, esta obedece a un conjunto de factores que se van superponiendo en un periodo que va de 1860 a 1886. El factor económico ya lo hemos visto, veamos otros entonces. Bueno, en esta coyuntura se producen tres fases que nos ayudarán un poco a organizar esta sesión. Primero, se da una transformación de la esfera pública entre 1860 y 1868. Segundo, una fase de revolución donde emergen las primeras medidas legales contra la esclavitud. Esta fase va de 1868 a 1874 en el caso de la metrópoli y Puerto Rico, y en el caso de Cuba se extiende hasta 1878, que es cuando concluye la Primera Guerra de Independencia. Y por último, hay una tercera fase que hemos llamado de restauración del orden, donde la abolición acaba siendo realidad más por la inercia de las dos fases anteriores que por la iniciativa del propio gobierno. Así, entendemos la abolición como un proceso continuo, con momentos de aceleración y desaceleración, marcado no solo por la evolución de la plantación, sino por otros factores que tienen que ver con la modernización política y las estrategias de los propios esclavos, estrategias facilitadas en gran medida por este proceso de modernización política. En otros movimientos abolicionistas occidentales, la religión fue un factor determinante. El protestantismo fue muy beligerante con el mantenimiento de la esclavitud. Drescher señala que los argumentos morales y religiosos integraron la base intelectual más convincente del abolicionismo, y estas dos imágenes de dos esclavos, un hombre y una mujer, no necesitan mayor explicación. Los cuáqueros y los protestantes, los puritanos, protagonizaron los primeros ataques políticos eficaces contra la esclavitud. En el mundo de la plantación caribeña, y más a partir de 1820, era difícil casar las obligaciones religiosas con la necesidad de que la producción no parase, sobre todo en tiempo de zafra, en tiempo que se estaba cosechando la caña azucarera. No debemos olvidar que la evangelización había sido una de las coartadas de la esclavitud, a pesar de que en muchas ocasiones las personas esclavizadas que llegaban a la plantación, portaban con ellos la fe católica, gracias a la labor misionera de la Iglesia que la Iglesia había desplegado en África, principalmente misioneros portugueses. Bueno, al principio muchos ingenios tenían iglesia o parroquia propia, que en ocasiones sobrevivieron al propio ingenio. Luego eran frecuentes las capillas, pero según se fue haciendo más grande la plantación y más intenso la explotación del esclavo, quedaba menos espacio para otros menesteres que no fuera de producir azúcar. Resultaba imposible trasladar a una dotación de más de 100 personas los domingos para escuchar la misa, más cuando era el día que los esclavos dedicaban a fomentar sus pequeños conucos con los que completaban su dieta y podían obtener pequeños beneficios económicos. La plantación, tenemos que entenderlo, era un mundo aislado, y más a partir del desarrollo del barracón,
donde la autoridad la ejercía un mayoral, que no quería tener cerca a alguien como un cura, con la fuerza moral suficiente como para cuestionar sus métodos. Además, la Iglesia, y en particular los jesuitas, habían sido propietarios de esclavos, y eran muchas las capellanías y censos que sufragaban los ingenios. Así, productores y eclesiásticos estaban llamados a entenderse, pues ambos ganaban con el trabajo esclavo. Y si bien la palabra de Jesús podía ser un agente disolvente de la esclavitud, y de hecho lo es, la verdad es que no fue así. El adoctrinamiento iba encaminado a que el esclavo aceptase su situación, porque las penas terrenales le aseguraban la vida eterna. Además, se le hacía entender que el suicidio era un pecado capital, y desde el punto de vista del hacendado no dejaba de ser una pérdida irreparable de una propiedad costosa, por lo cual la doctrina católica le acababa interesando. Es por ello que el catolicismo no jugó el papel abolicionista de otras iglesias. A pesar de que Félix Varela fuera religioso y uno de los primeros abolicionistas, su toma de posición se explica por otros motivos. La Iglesia católica fue más un freno que un motor de la abolición, siendo su postura más frecuente inhibirse ante el problema. Un factor a tener en cuenta y que sí tuvo una importancia capital en el movimiento abolicionista hispano y en general en el movimiento abolicionista de la Europa occidental fue la modernización política que experimentan todas las sociedades europeas durante el siglo XIX. La extensión del sufragio, la democracia en algunos casos, fue un factor definitivo. Claro está que en España el sufragio era muy restringido hasta 1868 y en Cuba inexistente. A partir de 1854, con el bienio progresista, la sociedad civil comienza a movilizarse a favor de la abolición y el movimiento lo encabezan sectores ilustrados que pugnaban por la reforma del conjunto del Estado, en la que también incluían al mundo colonial. En 1868, Alberto Gil Novales escribió un artículo publicado en la Revista de Occidente en la que constataba cómo a partir de 1859 se da un proceso intenso de creación de asociaciones que, al margen de los partidos constituidos, estaban llamados a transformar la esfera pública y a concienciar a la España de la época sobre los grandes problemas que tenía que enfrentar. Estas formas y espacios de la sociabilidad política pretendían una modernización de España que superase las previvencias del antiguo régimen. Amparadas por la filosofía carosista y aunque apolíticas, en las sociedades preponderaban sectores democráticos republicanos y de la izquierda liberal. La primera en aparecer fue la Sociedad Libre de Economía Política, en 1857. 2 años después, la Asociación para la Reforma de los Aranceles, a la que siguió, en 1865, nuestra Sociedad Abolicionista, a la que siguió la Educación de la Mujer y otras muchas, como la Institución Libre de Enseñanza, del Fomento de las Artes, etc. A ello debemos agregar que la labor de instituciones que ya existían, como el Ateneo de Madrid, pero que cobran en este momento una nueva dimensión. La primera discusión seria sobre la abolición de la esclavitud que se produjo en España fue en el año 1864 en una de las instituciones antes citadas, la Sociedad Libre de Economía Política, a la que siguió poco después otro debate en la Academia de Jurisprudencia y Legislación. La aportación de Gil Novales consistió en ver cómo todas estas asociaciones se relacionaban, y los que un día estaban en un mitin librecambista a favor de la reforma de los aranceles son los mismos que en el siguiente estaban en otro abolicionista o en favor de la educación de la mujer. Los miembros de las directivas se repiten en una y en otra asociación, y este esfuerzo conjunto fue poco a poco transformando la esfera pública, y como bien puso de manifiesto el historiador norteamericano Christopher Smith Novara, en estas asociaciones también participaron reformistas antillanos, como Calixto Bernal, José Antonio Sacco, Andrés de Arango, Antonio Angulo y Heredia o Julio Vizcarrondo, entre otros, que encontraron en estos sectores metropolitanos gentes que les entendían y compartían su compromiso por la reforma del mundo colonial. Y además encontraron otros, como Félix de Bona y Eduardo Esquerino, que dirigían revistas como la Revista Hispanoamericana o La América, en lo que el mundo colonial, lo ultramarino, cobraba un especial relieve. De hecho, fue el puertorriqueño Julio Vizcarrondo, uno de esos antillanos demócratas que se movía
a sus anchas por el mundo de las asociaciones y de las academias de Madrid, el que impulsó la creación de la Sociedad Abolicionista Española. Vizcarrondo, de familia de plantadores, pronto aborreció la esclavitud y denunció en más de una ocasión el tráfico clandestino de esclavos. Sus críticas le obligaron a trasladarse a Nueva York, donde frecuentó la compañía de otros abolicionistas, lo que le hizo reafirmarse en sus ideas. Regresó a Puerto Rico, al amparo de la apertura política del bienio, donde continuó la campaña abolicionista. Pero finalmente la presión en la isla era tal que tuvo que decidir trasladarse a Madrid para desde allí continuar su lucha en favor de la abolición de la esclavitud. Eso sí, antes de abandonar Puerto Rico, otorgó la libertad a todos sus esclavos, gesto que sin duda, y viniendo de él, lo entendió como abolicionista, pero que no hacía más que ejercer el derecho de manomisión, es decir, algo contemplado por la propia legislación esclavista. Los empeños de Vizcarrondo dieron frutos y el 2 de abril de 1865, que no sé si por casualidad fue el mismo día en que Antillón había pronunciado la primera disertación contra la esclavitud en 1802 y el mismo día que los diputados Argüelles y Guridi presentaron en 1811 sus proposiciones de ley contra el tráfico esclavo y la abolición gradual de la esclavitud, pues en ese mismo día, 2 de abril, fue cuando se constituye la Sociedad Abolicionista Española, que, al margen de los partidos, albergó en su seno a políticos veteranos como su presidente, Salustiano Lózaga, y otros que estaban llamados a conformar la clase dirigente del Sexenio y la Restauración, como Castelar, Sagasta y Figuerola. El programa de la Sociedad Abolicionista se condensa en 4 puntos. Primero, propagar el principio de la abolición inmediata de la esclavitud. Segundo, discutir los medios de llevarla a cabo sin agravio de ningún derecho, evitando perturbaciones en el orden moral y material de nuestras Antillas. Tercero, dar todos los pasos necesarios para conseguir su pronta realización. Y cuarto, volver la honra a nuestra patria, única nación de Europa, decían, que conserva en sus dominios aquella afrentosa institución. Y tras enumerar estos principios, donde el patriotismo no queda ajeno, la Sociedad Abolicionista Española se declaraba ajena a todo, y cito, a todo interés de partido, todo exclusivismo de escuela y todo compromiso de Iglesia. Termino la cita. Y aunque no lo dijo de manera explícita, en su programa también tuvo como finalidad la educación del liberto, algo que, como reconoció el más ilustre abolicionista español, Rafael María de Labra, nunca llegó a cumplir. Poco a poco se suceden los mítines, las publicaciones, los llamados al Parlamento a legislar sobre el tema. Fundó su propio periódico, El Abolicionista, en el que se consignaba siempre el escudo de la sociedad, un esclavo desnudo de medio cuerpo para arriba, con las manos encadenadas, rodilla en tierra y los brazos en alto en actitud suplicante, muy en la línea de la imagen que vimos antes de los abolicionistas británicos de finales del 18. Además, otros muchos periódicos secundaban la campaña abolicionista. Después de la abolición en Estados Unidos con la derrota del sur en 1865, todo anunciaba una solución análoga en la nación imperial española, más cuando desde la institucionalización del abolicionismo su prédica no había hecho más que progresar. Sin embargo, la sublevación del cuartel de San Gil en junio de 1866, que puede ser considerado como el primer intento serio de destronar a los Borbones, marcó un punto de inflexión. Con su fracaso se produjo una reacción conservadora que suspendió, entre otras, las actividades de la Sociedad Abolicionista Española. En las Antillas, el abolicionismo en esta misma época está relacionado con el discurso anticolonial, bien radical o bien reformista. Pero era un discurso fundamentalmente elaborado en el exilio y que tenía poco eco en el mundo de la plantación. Ya vimos los problemas que tuvo Vizcarrondo en Puerto Rico por sus ideas abolicionistas, a pesar de que las plantaciones boricuas estaban lejos de tener la importancia de la que tenían las que estaban en Cuba. El tímido abolicionismo colonial lo encontramos a partir de 1844, después de la conspiración de la Escalera, y estaba provocado por el miedo a una sublevación de esclavos.
Más que abolición, lo que querían era el blanqueamiento de la población. Y por ahí empezó a abrirse paso un tímido abolicionismo, por lo que se conocía en la época, entre comillas, como el miedo al negro, que podría sublevarse bien en masa o podía adoptar formas de resistencia individual que iban desde el cimarronaje al bandolerismo. En el mundo colonial también asistimos a una politización y movilización de la sociedad civil que coincide con el periodo de actuación de la tercera generación reformista, a la que oficiosamente titulan partido y que se apoya en las campañas de periódicos como El Siglo y en las actividades de Francisco de Frías y Jacot, más conocido como Conde de Pozos Dulces, y de José María Morales Lemus. El ambiente político que se respiraba durante los gobiernos de los capitanes generales Serrano y Dulce no solo se oponían a las demandas reformistas, sino que en cierta medida las amparaban y las provocaban. En los debates sobre la reforma colonial surge la necesidad de blanquear la población mediante el fomento de la inmigración blanca y la creación de oportunidades económicas al margen de la plantación. Abolida la trata era el momento de enfrentar de una manera gradual e indemnizada, sin sobresaltos, el final de la esclavitud. Ese fue el planteamiento de Morales Lemus en la Junta de Reformas de Ultramar convocada en 1865, para contrarrestar el abolicionismo radical de los delegados puertorriqueños José Julián da Costa, Francisco Quiñones y Segundo Ruiz Belvis. En ultramar, la esfera pública, en menor medida que la metrópoli, también se había ido transformando. Pero el marco político de la monarquía isabelina impedía políticas de mayor calado. La Junta de Reformas de Ultramar fue un fracaso y los delegados volvieron a su casa con ese sentimiento. Tanto en el mundo colonial como en la metrópoli fueron muchos los que consideraban que el cambio tenía que llegar ya. Así, en 1868 llegó la revolución a todo el imperio, a toda esta nueva nación imperial que era España, y con ella salió a paso la abolición. En el artículo que comentábamos al principio, o en la sesión anterior, de Moreno Faginals, reconoce que, y cito, el golpe de gracia a la esclavitud lo da finalmente la lucha anticolonial que no podía llevarse a cabo sin la abolición. Cierro la cita. Y esto es cierto, y no cabe duda que fue así. Pero también debemos recordar que la campaña por la abolición ya había echado a andar en la metrópoli. Así, el 15 de octubre, la Junta Revolucionaria reconoció la representación ultramarina en el Parlamento y la libertad para todos los nacidos de madre esclava desde el 17 de septiembre de 1868, es decir, la fecha de la proclamación de la Revolución del 68. Labra llama la atención sobre estas medidas que eran anteriores al grito de Yara y nada tenían que ver con el mismo. Simplemente coincidieron en el tiempo y compartían algo. Eran medidas muy tímidas, lejos del abolicionismo radical que ya demandaban algunos. Ciertamente, la liberación de sus esclavos que decreta Céspedes en Yara es un acto acorde a la legislación. No era una venida abolicionista. Es más, los primeros pasos para la abolición que dieron los revolucionarios cubanos recogidos en la Asamblea de Guaymaro fueron muy cautos y la abolición quedaba truncada por un reglamento de libertos muy estricto. Con la gloriosa, los abolicionistas están en el poder o cerca del mismo. La sociedad abolicionista vuelve a funcionar y las actividades de propaganda se suceden. A los líderes anteriores se unen otros como José María Orense, José Echegaray, futuro premio Nobel, Manuel Becerra, Fernando de Castro, Gabriel Rodríguez y sobre todos ellos Rafael María de Labra, que poco a poco fue ganando protagonismo hasta convertirse en el gran líder del abolicionismo español. Con el sexenio comienzan las medidas legales. La primera en llegar a escena es la Ley Moret. Si bien dijimos, y recogiendo el testimonio de Labra, que los hombres del sexenio tenían una agenda propia en cuanto al abolicionismo, consolidada la guerra en el centro y oriente de Cuba y a tenor de las primeras medidas abolicionistas de los independentistas cubanos, le tocaba al gobierno español, y lo hizo también de manera tímida, enfrentar medidas abolicionistas que se concretaron en lo que conocemos como la Ley Moret. No sé si esto queda un poco embarullado. Igual sí. Sí, voy a repetirlo entonces. Bueno, con el sexenio democrático comienzan las medidas legales. La primera en llegar fue la Ley Moret.
Si bien dijimos, como dijimos hace un rato, y recogiendo las palabras de Labra que decían que el abolicionismo metropolitano tenía una agencia propia, también es verdad que al consolidarse la guerra en el centro y oriente de Cuba y haber tomado tímidas medidas abolicionistas, tenía el gobierno español que contrarrestarlas de la misma forma. Y eso fue lo que hizo, un tímido abolicionismo que se concretó en la Ley Moret. Bueno, la firma de Moret, miembro de la sociedad abolicionista, no casaba bien con una ley que solo liberaba a los mayores de 60 años, es decir, los menos productivos, y que, aunque reconocía la libertad de los nacidos de madre esclava, los mantenía bajo el patronato hasta los 21 años. La ley constituía un gradualismo intolerable para los abolicionistas más avanzados. A pesar de todo, los esclavistas encontraron inaceptable la ley Moret, más cuando establecía que debía elaborarse un censo de esclavos. Su dinero, el dinero de los esclavistas, sirvió para frenar las medidas de mayor calado y a la postre contribuyó a la restauración borbónica. Si los esclavistas podían influir en los revolucionarios de Madrid, nada podían hacer con los revolucionarios del oriente de Cuba y Camagüey. La mayor presencia de antiguos esclavos dentro del ejército mambí y el protagonismo militar que estaban adquiriendo, unido a la reticencia de los hacendados a involucrarse en la lucha por la independencia, hicieron que Céspedes, el presidente de la República en armas, declarase el día de Navidad de 1870 la supresión del reglamento de libertos, convirtiendo a los antiguos esclavos en ciudadanos de pleno derecho. Eso sí, la República en armas. En 2 años, los revolucionarios cubanos habían pasado de ser esclavistas a reglamentar el trabajo para finalmente llegar al abolicionismo radical. El reto era extender esa abolición al occidente de la isla. En la metrópoli, con el gobierno demócrata de Ruiz Zorrilla, los abolicionistas están aún más próximos al poder. Contestan en la calle a todos los que todavía temen a la abolición. Las manifestaciones y los mítines son constantes. Esta educación política terminó llegando a las Cortes, donde el gobierno presentó un proyecto de ley de la abolición para Puerto Rico. Ahora sí, el abolicionismo español era equiparable al británico de principios de siglo. La proclamación de la República el 11 de febrero de 1873 colocó al abolicionismo más radical en el poder. De hecho, los 4 presidentes que se suceden en el año que duró la Primera República al frente de la presidencia fueron todos ellos miembros de la sociedad abolicionista. Fue lo que posibilitó una ley de abolición inmediata y con indemnización para Puerto Rico, aprobada el 22 de marzo de 1873, que, eso sí, solo afectó a 30.000 esclavos. Era el momento de llevar a Cuba la ley, pero el peligro de contagio alarmaba sobremanera a los propietarios, que no estaban dispuestos a renunciar a sus esclavos. La política se imponía donde le era más fácil, en Puerto Rico. Con la derrota de la República y la restauración borbónica, las actividades abolicionistas son prohibidas. Todo se pospone a que termine la guerra de Cuba. Pasó el tiempo y las medidas radicales. La vuelta al orden obró en contra de los esclavos. Bueno, en política la tradición siempre ha tenido mala prensa. Sin embargo, en muchas ocasiones, la negación de aquello en lo que se creyó es el mejor camino para resolver un conflicto. En la metrópoli fue lo que hizo el Partido Constitucional de Serrano y Sagasta al sumarse a la monarquía borbónica. En Cuba, la tradición fue llevada a cabo por los sectores conservadores del independentismo, los antiguos reformistas que, próximos a la plantación, asustados por la política de tía incendiaria y temerosos del papel protagonista que los sectores populares afrodescendientes estaban adquiriendo en la revolución, saltaron, parafraseando a Bolívar, de arar en el mar. Era el momento de negociar, de encontrar una salida al conflicto. En palabras de Cepero de Bonilla, suponía el ocaso de la revolución y el orto autonomista. Pero esta fase de restauración no suponía una vuelta sin más al orden anterior. Desde luego se moderaba el proceso revolucionario en la península y en ultramar, pero también se ofrecía un marco para que la modernización política avanzase. Había loros a los que ya no se podía renunciar y compromisos adquiridos que se tenían que cumplir. Así, la abolición era un proceso inevitable. El Pacto de Zanjón había liberado a los esclavos enrolados en las filas del ejército mambí, el ejército independentista.
Era un gesto, sin duda, pero también alumbraba el camino para el resto de la población esclavizada. La ley estaba en el horizonte. El problema era cómo hacerla realidad. Tenemos que tener en cuenta dos factores, uno retardador y otro acelerador de la ley. El retardador pasa por saber realmente cuántos eran y a qué se dedicaban los esclavos que había en Cuba al finalizar la guerra. La cifra más depurada la apunta el historiador español José Antonio Piqueras y la sitúa en torno a los 231.000 esclavos, y la mayoría de ellos en el mundo de la plantación. Es de hecho el periodo en el que el porcentaje de población esclavizada por la plantación fue el más alto. Es decir, los hacendados se aferraban a su recurso laboral más rentable hasta el último momento. El factor acelerador es el nuevo marco de relación colonial que propicia la transformación de la esfera pública por la acción de distintos actores sociales que están detrás de las asociaciones y publicaciones que surgen en esta nueva etapa. Parece que hay una mayor libertad para hablar de todo y con todos. Y además, los dos principales partidos políticos surgidos justo en este momento consignan en sus programas la necesidad de abolir la esclavitud. La cronología creo que nos ayuda a entender la aceleración del proceso. El zanjón, que puso fin a la Guerra de los 10 años, se firma en febrero de 1878. Los partidos políticos surgen en agosto de ese mismo año. El impulso de Martínez Campo, que había sido el gobernador general que había firmado el zanjón, dura hasta marzo de 1879, en que asume la presidencia del gobierno para, en teoría, completar el proceso reformista. En abril, los representantes cubanos vuelven al Parlamento, del cual habían salido en 1837. En agosto, el Partido Liberal se declara autonomista y radicalmente abolicionista. 15 días más tarde se inicia la Junta de Reformas de Ultramar, que iba a proponer la fórmula de abolición, entre otras cosas. Y el 24 de agosto comienza la Guerra Chiquita, donde los sectores más críticos con el zanjón, la mayoría de ellos afrodescendientes, llevaban la iniciativa. Había que sacar adelante una ley que ayudase a calmar la situación, pero que no lesionase ni los intereses de los esclavistas, de los plantadores, ni del Estado, que era incapaz de pagar una indemnización en metálico. Y así es como se explica la ley de abolición de febrero de 1880, que, aunque presentada por el gobierno de Martínez Campos dentro de un plan reformista de mayor alcance, la acabó aprobando el gobierno de Cánovas y por el camino se quedaron el resto de las reformas. Por el artículo primero de la ley se reconocía la libertad de todos los esclavos, pero por el artículo segundo se les reesclavizaba al tener que contratarse con su antiguo amo durante 8 años, es lo que se conoce como patronato. En teoría, un patrocinado ya no era un esclavo, pero en la práctica, y más si tenemos en cuenta el reglamento de la ley, que restablecía los castigos físicos, su situación era muy similar. Fue una ley en la que el esclavo pagaba su libertad con 8 años de trabajo, ahorrando la indemnización al Estado y dando al hacendado el tiempo necesario para producir única y exclusivamente con mano de obra libre. El fin de cualquier movimiento abolicionista es conseguir una ley de abolición. Y es aquí donde surge la paradoja. Desde febrero de 1880 se dispone de una ley y más de 200.000 personas debían ser libres. Tenemos que tener en cuenta que el compromiso con la abolición es un compromiso moral e individual. En la metrópoli fueron muchos que, aun a disgusto con la ley, no mantuvieron su compromiso con la abolición, por considerar que era una causa que estaba ya en vías de solución. El autonomismo, en un acto de traición a su propio programa de agosto de 1879, aprobó la esclavitud con patronato, quizás en un intento próspero por sostener el gobierno de Martínez Campos y conseguir que la abolición viniese acompañada de otras reformas. Al caer Martínez Campos, recupera su defensa de un abolicionismo radical que protagoniza tanto en la metrópoli como en la colonia. En esta última fase del abolicionismo, la que va de 1880 a 1886, abolicionismo y autonomismo son dos caras de una misma moneda. La lucha, por tanto, continuaba, pero la lucha contra el patronato tenía características propias que nos permiten, parafraseando el concepto de Dale Tomic, denominarla segunda abolición.
Rebecca Scott comentó acertadamente que la ley de patronato contenía en su seno el cambio y la ausencia de cambio. Y esto es cierto. Pero a partir de 1880 se dan una serie de condiciones que tenemos que tener en cuenta para explicar esta segunda abolición. La primera es la propia ley. El patrocinado conoce el plazo en el que va a ser libre y la relación laboral que mantiene con su patrón está completamente arreglada. Entre otras cosas, percibe un pequeño salario. A ello tenemos que unir que los libertos y los propios patrocinados fueron ahora con mayor intensidad protagonistas de su propia libertad. Por un lado, el estado de guerra latente en el Oriente ayudó a adelantar las manumisiones incluso antes de promulgarse la ley. También fue un momento en el que la población esclavizada hizo un mayor uso de la legislación para obtener la libertad. En esta lucha contaron con el apoyo del movimiento abolicionista, que disponía de un cuerpo jurídico articulado, vigilante del cumplimiento de la ley de abolición y capaz de apoyar las demandas de los patrocinados, que muchas veces comenzaban en Cuba y acababan dilucidándose en el Tribunal Supremo. Pero creemos que lo más importante y característico de este periodo son las transformaciones en la esfera pública de las que hablábamos antes. La modernización política llegaba a Cuba y de su mano, y envolviéndolo todo, una sociedad movilizada, llegaba la abolición, porque se contaban con los medios de comunicación, propaganda y con la libertad suficiente para que este proceso fuese eficaz. Y ahora sí, ahora el sistema se desintegra a pesar de la resistencia de los esclavistas, que tratan de controlar las juntas de patronato y evitar aspectos fundamentales de la ley, como la visita a los ingenios. Apoyados en el gobierno general, son los que impiden que se establezca una delegación de la sociedad abolicionista. Pero da igual. Políticos autonomistas como Cortina, Lamar o Cabrera funcionan como si existiese. Y aunque no se permiten mítines, sí se puede dar un abolicionismo práctico en el que se va negociando casi uno a uno la libertad de cada uno de los patrocinados. Ahí tenemos un ejemplo de ello. Además, los atropellos que sufrían los patrocinados son puntualmente denunciados en la prensa y suelen ser la base de futuros litigios y de una educación política en favor de la abolición de la esclavitud. La actividad en la metrópoli es más fácil. Aun careciendo de financiación, la propaganda se abría paso a paso y con los gobiernos liberales se obtuvieron algunos triunfos, como la libertad de 40.000 esclavos que no estaban correctamente censados o la prohibición de los castigos físicos del cepo y el grillete. Los plantadores se preparaban para producir sin esclavos. La extensión del coloniato les ayudó en gran medida, pero lo que pretendían era, por un lado, una inmigración constante, especialmente china o africana, que sustituyese a los esclavos. Y más allá de conseguir nueva mano de obra, lo que querían, y en parte consiguieron, era que las condiciones de la nueva plantación fuesen las más parecidas a la de la plantación que desaparecía. Y así fue como, con los antiguos esclavos, se constituyó el proletariado agrícola de Cuba. El precio del azúcar se desplomó en 1884 y un año después se produjo la emancipación de la cuarta parte de los esclavos, tal y como preveía la ley. En la discusión de presupuestos de Cuba para 1886, los autonomistas presentaron una enmienda parcial que adelantaba la abolición en 2 años y que fue aprobada por unanimidad. Tenemos que decir que en este momento solo quedaban en Cuba 25.000 esclavos, más o menos una cifra similar a cuando se produjo la abolición en Puerto Rico. Ahora sí, la esclavitud desaparecía para siempre de Cuba, pero su herencia, la discriminación legal y el racismo pervivía. En 1887, es decir, un año después de la definitiva abolición, el primer historiador del abolicionismo español afirmaba, y cito: «Resolver las últimas dificultades que quedan de la cuestión social durará todavía algún tiempo, porque las manchas muy intensas y duraderas dejan siempre profundas huellas y señales». Y termino la cita, y añado yo: «Estas huellas se ven en la legislación, en las mentalidades y en la piel de los que un día fueron esclavos». La historia como arma, preciosa expresión del tantas veces citado en esta sesión Manuel Moreno Fraginals, nos sirve para entender el mundo en el que vivimos. La abolición de la esclavitud en la nación imperial española fue un proceso rápido.
En poco más de 20 años, desde que se creó la Sociedad Abolicionista Española, se promulgaron las leyes que acabaron con la esclavitud. Tarea cumplida. Otra cosa es la igualdad social, el racismo, la discriminación. Esa es una lucha en la que todavía estamos hoy, y creo que lo que otros hicieron antes, en sociedades menos democráticas, por no decir despóticas, nos debe servir de ejemplo para de una vez por todas darnos cuenta que no hay razas, que estas son una construcción social que sirve para discriminar. No existen los blancos, los negros ni los amarillos, solo existen las personas, al margen de su apariencia. Si no somos capaces de una vez por todas de juzgar a las personas por lo que son y no por lo que otros dicen que son, la historia no será un arma, será un entretenimiento para diletantes. No cuenten conmigo para ello. Por ello me gustaría que esa patera abarrotada de personas llegue a buen puerto, o que no se vea obligada a echarse a la mar, y que la otra patera, la de los conceptos necios, naufragase de una vez por todas. Tenemos toda la información, se han acabado las coartadas. Muchas gracias.